Bendiciones, bienvenidos para todos. Estamos nuevamente en nuestro y acostumbrado jueves de lectura. Qué bendición, sean todos bienvenidos. Prepare su material. Hoy estamos con capítulo nuevo. Estamos a la altura de la sesión número 16. Estamos en el capítulo 8 y vamos a estudiar el tabernáculo. Ahora, este tema del tabernáculo es extenso. Nos va a llevar 4 partes, así que usted tenga paciencia, pero va a ser una bendición grande. El tabernáculo que iniciamos a partir de hoy. Prepare su material allí que le llegó a través del chat. Vamos a orar y démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Señor, bendigo a todos los que han tomado el tiempo para recibir la sesión del día de hoy. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y derrama tu sabiduría. Bendícenos en gran manera, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tabernáculo, capítulo 8, primera parte de 4 que vamos a tener. Comencemos. En el tabernáculo hay impregnadas varias revelaciones sobre el Mesías. Nada fue hecho al azar. Todo tiene un mensaje y un propósito. La forma como se ubicaban las tribus alrededor del tabernáculo también revela la cruz de Cristo. Para entender el plan redentor, debemos observarlo primero en el tabernáculo. Los materiales, elementos y hasta la ubicación revelan a Cristo. Es fascinante. Algunos piensan que, sí, el tabernáculo era un mueble más, era algo portátil en el desierto. No. Todo es más. La palabra dice que Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te estoy diciendo. Y también la palabra revela que le fue revelado a Juan, que en el cielo no solamente también hay un templo, está el templo de Dios, donde sus faldas rodean el templo, dice la palabra, sino también vio el arca, también la vio. Entonces, todo lo que está en el tabernáculo, la simbología, los materiales, la ubicación de los muebles, la ubicación de las tiendas, de las tribus, todo apunta a un redentor. Y yo sé que al terminar la cuarta parte del tabernáculo, usted va a ver el tabernáculo con ojos distintos, porque es que para nadie es un secreto. La palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, está hablando del Mesías. Desde el huerto del Edén habla del Mesías. Hay mensajes ahí de parte de Dios. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué estudiamos el tabernáculo de Moisés? Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron sus libros, continuamente hacían referencias a la ley, los profetas y los salmos, para interpretar lo que Dios estaba haciendo durante su época. Las próximas son algunas de las razones que nos da una buena base bíblica para estudiar todo aquello que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés y también cualquier otro tema que se encuentre en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a mirar algunas razones. ¿Por qué estudiamos el tabernáculo de Moisés? Porque la revelación del tabernáculo de Moisés es parte de toda la escritura. Lo que está revelado en el tabernáculo de Moisés también está en toda la escritura. Es parte inherente a toda la escritura. También porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue con el objetivo de enseñarnos. El Antiguo Testamento no es un libro de historia, no, tiene un propósito. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos paz. Interesante. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque todo estos son ejemplos para no seguir
ya que en el desierto el pueblo hizo lo malo y a ella habitaban despreciando el tabernáculo que era la presencia de Dios. Dice Primera de Corintios 16, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque cuando Cristo nos dio sus palabras finales en Lucas, habló de la ley de Moisés, de los salmos y los profetas, y de cómo todas estas cosas dichas tenían que ver con él. La revelación del tabernáculo es parte de la ley de Moisés y contiene en sí mismo parte de las profecías que tienen que ver con Cristo. Mire, el mismo Jesús dijo en sus palabras finales, mire, allá en el tabernáculo de Moisés hay una revelación de mí. El mismo Señor lo anunció. Mire, váyanse a estudiar el tabernáculo de Moisés, que ahí hay una revelación sobre mí. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, Jesús está diciendo, mire, presten atención al tabernáculo. Allá en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, allá se escribió de mí. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Por qué debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Pues también porque Moisés escribió de Jesús. Claro. Y usted dirá, pero ¿cómo si no se conocieron? Obvio. En el Antiguo Testamento, bueno, esto yo lo he explicado en la escuela bíblica, ¿no? Porque no es solamente jueves de lectura lo que tenemos nosotros como iglesia para ofrecer a todo creyente, sino también tenemos nuestra escuela bíblica donde estudiamos libro por libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí nos tardamos más o menos 4 años estudiando semana tras semana. También tenemos otra escuela que es la escuela Generación Sana, donde también estudiamos bajo otro nivel la escritura. Bueno, y está la escuela de rudimentos y la escuela de discipulado para el bautismo. Bueno, tenemos muchas escuelas y estudios. Esto que de pronto tú estás viviendo con nosotros, que son los jueves de lectura, es como la punta del iceberg de todo lo que como iglesia ofrecemos para que el creyente aprenda. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que en una materia que doy en la escuela bíblica, lo explico a profundidad, porque Moisés escribió de Jesús. Y algunos dicen, pero si ellos no se conocieron, claro, es que mire, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, cuando se habla del príncipe de los ejércitos de Dios, está hablando del Hijo de Dios, de Jesús preencarnado, o sea, antes de encarnarse en hombre. Por eso la palabra menciona el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya lo menciona encarnado como Jesús o como el Cristo. Y algunos dicen, pero al fin, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Jesucristo o se llamaba Jesús o se llamaba Cristo? Esto es muy fácil de entenderlo. En el Nuevo Testamento era común que todos hablaran hebreo, arameo y griego. El griego era como el idioma universal, como decir hoy en día el inglés. Entonces, Jesús en hebreo significa el Salvador y Cristo en griego significa el ungido.
Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador, el ungido. Y algunos dirán, pero era de apellido Nazaret porque decían Jesús de Nazaret. No, Nazaret fue el lugar donde él se crió. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Bien, es importante eso. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45 al 46 dice, porque si creísteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mire, Jesús lo que está diciendo es que ustedes creyeron en Moisés, ahora van a creer en mí porque Moisés escribió de mí. Interesante, ¿no? ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque Jesús dijo que en el rollo del libro estaba escrito de él. En el rollo del libro estaba escrito de él. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, el tabernáculo, al ser parte del rollo del libro, es también profético de Cristo y de la iglesia. Mire, aquí en Hebreos, el apóstol está hablando de cómo en el rollo del libro está escrito de mí, decía Jesús. O sea, impresionante que allá en el Antiguo Testamento ya había una revelación de Jesús. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque los profetas y la ley profetizaron hasta en tiempos de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11, versículo 13, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Interesante. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque todo habla de su gloria, desde el tabernáculo de Moisés, el de David y el del templo de Salomón también. Todos habla de su gloria. Salmo 29:9 dice, voz de Jehová que desgaja las encías y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Todo proclama su gloria. Extraordinario. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Porque todo era profético de la historia final de Jesús. Todo era profético. Primera de Pedro 1, del 10 al 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire qué interesante. O sea, aquí está hablando de que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿De quién está hablando? Del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. ¿Por qué más debemos estudiar el tabernáculo de Moisés? Bueno, porque todos los puntos y medidas del tabernáculo eran parte de muchas revelaciones separadas y cada una de las cuales dan una parte de la verdad. Entonces, todo tenía los puntos, las medidas, todo. Al unirlo, nos dan la verdad completa que es la redención, la venida de el Mesías. Eso es muy importante y a la vez muy valioso. Ahora miremos algunos apartes que sucedieron en la palabra del Señor. La roca. La roca que dio agua. ¿Se acuerdan que el pueblo tuvo hambre y Moisés ora al Señor, ¿qué hago? Y él dice, tome tu vara, golpea la roca
golpea la peña. Entonces, mire, esa roca que dio agua hace referencia de Jesús. Primera de Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué interesante. ¿Sí ve el simbolismo? O sea, ahí usted puede ver muchas cosas hermosas. Ahora miremos el maná. Es que el maná también habla del Mesías. El maná que venía del cielo se refería a Jesús. Juan, capítulo 6, versículo 45 al 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Sí ven? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, mire que la roca habla de Cristo. El maná, que era el pan que caía del cielo, también habla de Cristo. Es que eso es extraordinario. ¿Qué más? El cordero sacrificado en la Pascua. El cordero sacrificado en la Pascua tipifica al Cristo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Evangelio de Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Mire, antes de mí. Está hablando de que Jesús estaba en el Antiguo Testamento antes de Juan el Bautista, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía. ¿Sí ven? Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Mira, aquí Juan el Bautista está diciendo cosas extraordinarias. Está hablando extraordinariamente. Juan, es que queda uno sorprendido. O sea, el apóstol Juan está diciendo, mire, este es el Cristo que estuvo antes de mí. Fue primero que yo. Yo no le conocía. O sea, Juan el apóstol está ahí escribiendo en sus cartas las palabras que decía Juan el Bautista. Es extraordinario. Y dice, yo no le conocía. O sea, Juan el Bautista dice, yo no le conocía. Y Juan el apóstol, porque eran dos Juanes diferentes. No, no nos vayamos a confundir aquí. Y Juan el apóstol decía, mire, Juan el Bautista decía que del que él estaba anunciando es aquel Hijo de Dios del Antiguo Testamento que fue revelado en el tabernáculo, en los elementos, que se predicó a través de los profetas, de los salmistas. Es ese que dice, fue antes de él. No lo conocía, claro, porque Juan el Bautista no había nacido. Pero cuando ya Juan nace y a los 6 meses nace Jesús, ya encarnado, ya le conoce. Pero mire qué interesante, que el mismo Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Wow, eso es algo muy hermoso. Sigamos. El sumo sacerdocio de Aarón. El sumo sacerdocio de Aarón demuestra el servicio sacerdotal de Cristo. Es que hasta ahí está manifestado Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15 dice,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es muy lindo, que lo podamos entender, que podamos asimilar esto. Aquí ahora Hebreos, el libro de Hebreos nos está hablando a nosotros de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que se encarnó. Mire, voy a decir algo que desde mi punto de vista no está mal, pero de pronto algunos estudiosos de la palabra dicen que no están de acuerdo. ¿Se acuerda usted de la historia de Abraham y Melquisedec, el sumo sacerdote? Bueno, algunos estudiosos dicen que ese Melquisedec, porque solo se menciona ahí, la Biblia no vuelve a hablar más de Melquisedec ni de la historia de Melquisedec ni nada, sino se habla solo allí cuando Abraham se aparece con Melquisedec y le da los diezmos de todo dándole gracias por la victoria que había recibido. Y ese era el sumo sacerdote. Algunos estudiosos dicen que ese sumo sacerdote Melquisedec era el Hijo de Dios. Así como en la palabra cuando dice el ángel de Jehová, hace referencia al Hijo de Dios. Así como la palabra dice el príncipe de los ejércitos de Dios, hace referencia al Hijo de Dios. Lo mismo sucede con Melquisedec, el sumo sacerdote. Por eso en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Como dice el texto, traspasó los cielos, es decir, vino del cielo. Eso es extraordinario. Y fue tentado en todo, pero no pecó. ¡Wow! Excelente. Culminemos. Todo el sistema mosaico se vuelve una demostración visible de Dios para enseñarle una verdad divina a su gente. Consecuentemente, el tabernáculo lleno de formas ilustradas son sombras que a su tiempo se volverán sustancia. Todo esto nos lleva a Jesús. ¡Wow! Mire, este es solamente el inicio de lo que vamos a estudiar en el tabernáculo, que vamos a estudiar los muebles, vamos a estudiar el tipo de árbol, por qué Dios le dijo a Moisés, mire, va a construir este mueble, pero con este tipo de árbol. Vas a construir esta tela, pero con este tipo de tela. Vas a poner este utensilio aquí, ¿por qué? Y cuando te des cuenta al final de la lección del tabernáculo, que son 4 partes, vas a decir, wow, Dios todo lo tenía planeado. Si es que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Mire, a Dios no le podemos sorprender. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo prepara. Y por eso la creación es tan perfecta, porque fue hecho por una mano perfecta y fue bien planeada. Qué lindo, ¿no? Bien, oremos. Démosle gracias al Señor por lo que los pocos destellos que hemos empezado a aprender el día de hoy sobre el tabernáculo. Padre, yo te doy gracias. Señor, gracias por todo lo que nos estás enseñando. Wow, qué cosas maravillosas nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Jesús, porque estamos viendo pequeños destellos de que tú estás mostrándonos revelaciones que están en el tabernáculo, que hablan sobre el Mesías y el Redentor. Te doy gracias, Señor, por todo. Yo bendigo a todo aquel que pudo estar en esta clase el día de hoy. Señor, permite que día tras día podamos seguir enamorándonos más de tu palabra y también de ti. Te damos la gloria, la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, bendiciones. Nos vemos en la próxima sección, continuando estudiando el tabernáculo de Moisés. Un abrazo.